Hola, buenas noches, Alberto. Gusto en saludarte. Pues vaya, la justificación del presidente es de que estos órganos cuestan muy caro. 1.000 millones nos cuesta al año el INAI, el Instituto de Transparencia. ¿Cómo es posible que derrochemos 1.000 millones de pesos cuando le van a dar 40.000 millones de pesos este año a una obra que es inviable, que nunca va a Mira, recuperar su inversión? bueno, yo lo que creo que es un pretexto esto de la austeridad republicana y parece una herencia de la austeridad no liberal y tiene mucho que ver, más que nada, con lo que yo considero la destrucción de capacidades de gobierno. Varios de estos órganos fueron creados para proteger los derechos humanos de las personas, para que el Estado no pudiera utilizar su autoridad para conculcar, para violar estos derechos. Te doy un ejemplo, el caso del Instituto Nacional Electoral, en donde lo que buscábamos es quitarle al gobierno del PRI todo el control de las elecciones. Sí. Y ese fue como el primer instituto que se autonomizó. ¿Por qué? Porque a través del control directo del gobierno, el partido en el poder hace lo que quiera en la organización de las elecciones. A partir del instituto después se fueron creando los otros órganos autónomos y todos tenían que ver con el respeto a los derechos humanos. La violación de derechos humanos la realiza el Estado. La protección de derechos es respecto de acciones del Estado. Entonces, Claro. por ejemplo, el acceso a la información, que ahora se va a pasar a una secretaría que tiene 40 años de no Sí, funcionar. O sí. sea, el ciudadano no puede preguntarle al gobierno a qué está dedicando los recursos y particularmente el gobierno anterior fue muy oscuro en cuanto a que deshizo muchas instituciones del Estado y usó los recursos sin siquiera informarle al Claro. Congreso para que los estaba utilizando. Entonces, es una vulneración al derecho a la información, al derecho a la transparencia, y por eso se crearon estos órganos Sí. autónomos. Yo recuerdo haber luchado mucho, por ejemplo, para quitarle al Estado, al gobierno priista, el otorgamiento de las concesiones en radio, televisión y Sí. el manejo del periódico para controlar así El a estos papel, Clara, organismos. el papel era, ¿te acuerdas? En los 70s, en los El 80s, papel, tenía el monopolio así del es, papel y entonces así presionaba a los así periódicos es, y así ejercían la exactamente, fuerza. No, no es posible. Y es que, así es. mira, Clara, hay que decirle a la gente que nació en los 90s, pues ya vivieron en un México donde teníamos un instituto de transparencia. Pero en los 80s, en los 70s, en los 60s, eso era impensable, Clara. O sea, la hegemonía del PRI Impensable. era impensable que supiéramos cuánto ganaba un funcionario, cuánto se habían gastado en una obra, que alguien de la sociedad lo pidiera. O sea, la sociedad estaba totalmente ajena a las decisiones de los gobiernos, Clara. Y ahorita Y quieren era regresar a esa época. absurdo. Ese es el tema. O sea, estamos regresando a la época de los gobiernos concentradores del PRI que vulneraban sistemáticamente derechos humanos. Mira, la protección de tus datos personales. Hemos visto cómo se ha abusado del uso de los datos de las personas cuando ya el INAI estaba responsabilizado de que esto no fuera así. Ahora para
amenazar a la gente, para controlar a políticos. Se hace uso de todas las fuentes de información de datos personales. Es lo que hemos estado viendo que ha ocurrido ahora en el Congreso. O sea, acceso a los expedientes de las fiscalías. O sea, eso es una vulneración del derecho Claro. humano a la privacidad. Entonces, yo creo que es lo que tú estás diciendo. O sea, mi generación luchó por eliminar esos controles de parte del Sí. gobierno central y proteger los derechos de las personas. Sí. La, la Entonces, propia lo que estamos presidenta, es Clara, retornando a una concepción. la propia presidenta fue activista del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, 1987, cuando sufríamos un PRI hegemónico, no soltaban el poder, tenían todo el control. Y entonces ella fue una luchadora de abrir esos espacios democráticos. ¿Por qué los regresan ahora, Clara? ¿Por controlar el poder? ¿O como dice el diputado del Movimiento Ciudadano, para encubrir la corrupción? Mira, yo creo que la corrupción ha continuado, por eso es más cuestionable que lo regresen a lo que fue la Secretaría de la Contraloría. Yo te digo, esa secretaría se creó en la época de Carlos Salinas y no ha funcionado. Encubre la corrupción. Igual ahora también la Auditoría Superior de la Federación se ha vuelto un órgano que encubre la información hacia los ciudadanos. Y te tocaría el otro aspecto, el del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. O sea, era muy difícil saber qué efectos estaban teniendo los distintos programas sociales. Aplicaban los programas y no teníamos la más mínima idea de para qué servían y si realmente resolvían y sacaban a las personas de la pobreza, disminuían la desigualdad, aumentaban el bienestar. Coneval se ha desarrollado como un instituto muy profesional, muy bien armado para vigilar, no para vigilar, para evaluar realmente el efecto de los programas sociales y permitir al propio gobierno que corrija rumbos. Lo van a mandar al instituto, al INEGI, al de Estadística, Geografía e Informática. Ese instituto no tiene las capacidades para evaluación cualitativamente de cómo están operando esos programas sociales. Entonces, a mí me parece un total despropósito, un gran retroceso, y yo lamento que las generaciones actuales no comprendan, digamos, la plataforma de órganos autónomos que generaciones como la mía les dejamos para que ellos pudieran ejercer sus derechos humanos, sus derechos a la Sí, información, sí. sus derechos políticos. Están destruyendo todo. Qué tristeza da, Ese Clara. es, ese es el Qué tristeza da esto, ¿eh? Esto que acabas de plantear, que muchísimo. esto es lo que está ocurriendo, regresarnos 40 años atrás, donde no valió de nada esa lucha que Así hicieron es. hasta ellos mismos con tal de controlar el poder, y que ahora lo que digan en la mañanera, pues va a ser la verdad, porque no vamos a poder contrarrestar o el pueblo no va a poder tener el Nada. poder para No vas exigir. a, no vas a, Clara, no vas a tener, fíjate, inclusive la garantía sí, de ejercer tu voto libre sí. y que tu voto se cuente y se cuente bien. Vamos a volver al control absoluto de los procesos electorales por el gobierno en turno, por el partido en turno. Y la sobrerepresentación en el Congreso, pues Sí. seguramente
Era imposible. No tienen idea y Exacto. no aprenden. Era imposible, Clara, que en los 80s creyéramos que México iba a dar esos pasos democráticos. No, lo veíamos lejísimos. Ahora que los damos, creíamos imposible el regresar. No, ya no. 2024 ya es una sociedad más moderna, nuevas generaciones, con accesos más democráticos. Una incipiente democracia, pero bueno, ahí íbamos pianito. Y ahorita estamos de regreso, o sea, estamos viviendo una etapa increíble porque es difícil de creer. Clara Husitman, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, académica y activista civil. Gusto, gracias a ver dónde termina Buenas esto, noches. Clara. A ver dónde termina esto, esperemos que... Va a terminar siendo aprobado y con la pérdida de un capital humano que se formó para realizar estas tareas. Y vamos a ir a la mediocridad en el ejercicio de las mismas y a su concentración. Muchísimas gracias, Clara Husitman, por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Gracias. Hasta luego.